¿Por qué la persona que adquiere vida eterna comienza a descansar permanentemente espiritualmente? O sea, después de adquirir la verdadera vida eterna, la que viene por la seguridad total en que es Jesucristo el que nos mantiene en paz con Dios, no haciendo nada nosotros, ahí es donde se da el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Lo que busca Dios Padre ver en una persona, en el corazón, es lo único que quiere ver Dios Padre. Dios Padre no quiere ver absolutamente nada más. No está buscando verte un enredo en tu corazón de interpretación, de conocimiento, de esto, lo que sea. No, Él quiere ver que tú entendiste que Jesucristo, tu Salvador, vino a morir por tus pecados, porque tú no puedes saldar la deuda de tus pecados, ni puedes mantenerte en paz con Dios intentando no pecar. Entonces, lo que Dios Padre quiere que comprendas es que la salvación, la vida eterna, consiste en una completa sustitución que ya ocurrió hace 2000 años, en esa cruz, en ese madero, al Jesús venir a este mundo, hacerse un ser humano, configurarse un ser humano, espíritu, alma y cuerpo, y Jesús en pagar por nuestros pecados en esa cruz, entregarse. Siendo inocente, Él murió por todos los pecados de nuestra existencia, de la existencia en esta vida. Entonces, como Jesús ya vino, ya vivió ante los ojos de Dios, Él se hizo uno de nosotros. Dios Padre lo que hace es eso, un reemplazo. Va a pagar el justo por todos los pecadores, una sola vez, porque no sería sensato, no tendría ningún sentido que Jesús baje por cada pecado que uno va a cometer en esta vida y va a seguir cometiendo. Por eso la palabra dice que con un solo sacrificio Jesús nos deja limpio de la deuda del pecado. Si esto no se comprende así, la persona se queda como los millones de personas que creen que la salvación se pierde, que ellos tienen que estar luchando contra el pecado para no perder la salvación. Entonces, si luchan contra el pecado, quiere decir que el pecado, Cristo en la cruz no le hizo ni cosquilla, porque el pecado sigue enseñoreado para robarte la salvación que ni siquiera tenés, que vos pensás que tenés como cristiano, porque supuestamente estás creyendo y esforzándote y la fe sin obras es muerta y cosas así, pero no la tenés porque vos nunca has comprendido que Jesús te borró el pecado total de tu cuenta ante Dios. Pasado, presente y todos los que vamos a cometer están borrados. Esa es la vida eterna. La salvación es que Jesucristo nos borró el pecado con el sacrificio. Y para que una persona pueda entrar en ese consumado es, en esa deuda saldada, para que se le entregue un recibo diciéndole voy a no tener deuda con el Padre, la persona tiene que recibirlo, tiene que agarrarlo, no se tiene que rehusar a recibirlo. Cuando una persona como cristiano está procurando, uno está queriendo agarrar el recibo y aparta la mano. Quiere agarrarlo y aparta la mano porque todavía no confías que Jesucristo te pagó todo. Decís que crees en Jesucristo, pero todavía vos, intentando buscar santidad, apartándote del mal, vos todavía querés mantenerte en dignidad o supuestamente mantener la dignidad de la salvación porque crees y la fe sin obra es muerta. Pero no sabes que estás bajo un engaño terrible de Satanás religioso que te está impidiendo creerle de verdad al sacrificio consumado de Jesús. O sea, vos te estás rehusando a creer que Jesús ya te salvó y que en el momento que lo creas de verdad, comenzás a vivir paz, a descansar, porque ya nunca más vas a dudar en tu vida que ya estás en paz con Dios. Nunca más vas a volver a depender de cómo te apartas del mal, ni nunca más le vas a volver a temer a los pecados que cometas. Esa es la verdad. Le duele al religioso oír esto, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque hay una lógica que no lo deja, una lógica religiosa que solo el Evangelio destruye. Ya que el Evangelio es una noticia de una buena noticia, la noticia más buena que existe, que es que Jesús, muriendo por nuestros pecados, siendo sepultado y resucitando al tercer día, 1 Corintios 15, ante Dios Padre,
eliminó la deuda. Una buena noticia es cuando a vos te vienen a decir que algo se resolvió, no que quedó inconcluso. ¿Qué cree el religioso? Que quedó inconcluso. Dice que Jesús lo salvó, que aceptó a Cristo en su corazón, pero está inconcluso porque él sigue batallando hasta el final para ver si al final es salvo, porque interpreta así las cosas que lee en la Biblia, por la religiosidad que existe masivamente. Entonces, la salvación no es un trabajo inconcluso. La salvación fue un trabajo que ya se consumó y que ahora el que lo crea tiene vida eterna. Se acabó. Adquiere el éxito más grande que existe. No hay éxito más grande porque Jesús lo dijo en los evangelios. ¿De qué le servirá al ser humano ganar el mundo? Que haga lo que quiera, que busque, que se esfuerce, que consiga dinero, que tenga una familia, que vive el amor de pareja, que tenga hijos. Si al final pierde su alma. Y el final no es necesario que llegues a la vejez, te pueden matar, salir de tu casa y morir y ya está. Por eso, de nada le servirá al ser humano ganar el mundo si al final pierde su alma. ¿Por qué? Por no haber creído en Cristo. Entonces, la persona que tiene la vida eterna tiene vida eterna por una sola razón. Entendió que no tiene capacidad para llenar lo que Dios demanda en santidad. No puede completar la demanda de Dios de santidad, ni por cerca, ni por cerca. La palabra dice que nosotros tenemos una ley del pecado en nuestros miembros, que siempre hace que vayamos a esa ley, que pequemos. Dice en primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Está hablando de los hijos de Dios, y hacemos al Padre un mentiroso. Si confesamos nuestros pecados que cometemos, lean la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo, esa sangre del nuevo pacto que fue derramada en la cruz, sin la cual no existe salvación, esa sangre ya estamos dentro del pacto del sacrificio de Jesucristo. Y siempre estará ahí para renovarnos, para limpiarnos, para amplificar esa gracia sobre gracia que es permanente dentro del pacto. O sea, es como un renuevo, no es volver a adquirir la salvación, es un asunto de comunión con el Padre. El pecado en exceso fragmenta la comunión con Él. Eso que el Espíritu Santo nos abraza, nos da paz. El exceso de pecado puede llegar a hacer que el Espíritu Santo se contricte a tal punto que precisamente por eso tenemos que venir a arrodillarnos, a abogar a ese sacrificio, a esa sangre. Para que, precisamente como Dios es justo, dice, bueno, tú creíste, estás dentro del pacto y ahí está. El sacrificio ya se dio. Podés renovarte en Él siempre, porque sos un hijo, porque creíste. Y por supuesto, deja y busca cómo apartarte de todo eso, porque te estás dañando la vida natural con el exceso de pecado en el cual yo no quiero que estés. Romanos 6. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que le obedezcan a la concupiscencia. No se dejen dominar por la naturaleza pecaminosa. Luchen, busquen el bien, porque es lo que les conviene y es lo que yo quiero que ustedes hagan. Eso es muy distinto a estar diciendo que de esa manera estás manteniendo la salvación o que el pecado que siempre cometerás, aún buscando no cometerlo, te puede quitar la salvación porque estarías haciendo vano el sacrificio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice en las cartas de Corintios, examínense si realmente le han creído a Jesucristo, porque si no, ustedes están creyendo pero en vano. O sea que se puede creer en vano. Sí, es un creer en Jesús sin seguridad. Sin seguridad de que Él ya te dio la vida eterna, ya no hay nada que hacer. No tenés que estar buscando santidad para mantener salvación. Tampoco tenés que estar con miedo a que, el pecado, que no sé qué. Tenés miedo al pecado, entonces Cristo no te ha salvado. No te ha salvado, vos lo que tenés es un cristianismo religioso. Y no es un llamado a pecar, pero no se le puede tener miedo al pecado como hijo. Lo que vos podés tener es ver, ¿verdad? Esa sabiduría para ver que el pecado no te arruine las cosas en la vida natural. Pero miedo a que me separe de Dios, no, porque entonces no has entendido que Jesús venció al pecado. Ese es el Evangelio.